ayudarnos, Señor. Son tus manos, Señor, que nos sanan, que nos levantan, que nos libertan, Padre Santo, Señor. Aún en los momentos que caemos y rebalamos, Señor, tu palabra dice que 7 veces cae el justo y tú lo levantas. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decirle gracias, Señor, porque usted me ha levantado las veces que he caído, Señor. Gracias por ser mi ayuda, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Siga adorando a Dios, siga bendiciendo a Dios un minuto más. Jesús, tú eres bueno, Señor. Gracias por levantarnos, Padre. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor Jesús. Suelo pensar que no estoy bien. Hay oscuridad, no sé si pueda ver. Me encuentro en mis pruebas, estoy decayendo, Señor. Yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas brotando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar. Yo necesito que me vengas a ayudar, yo necesito que me vengas a ayudar, yo necesito que me vengas a ayudar. Declárenlo en esta noche, necesito que me vengas a ayudar. Dígaselo al Señor, que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar.
escondiendo, diga, míreme escondiendo. Me encuentro en mis pruebas, estoy decayendo, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas brotando y mi alma grita. Necesito que me ayudes, porque ya no aguanto más, Espíritu Santo. Me siento desmayar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Yo 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 necesito que me vengas. Tú eres mi ayudador, tú eres mi libertador, tú eres mi sanador, tú eres mi sanador, Jesús. Oh Espíritu Santo, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Oh Espíritu Santo de Dios, te necesito, Señor. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito, Jesús. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito tu presencia, Necesito que me vengas a ayudar. 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 Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Y necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. 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 Yo necesito que me vengas a ayudar. Declaro en esta noche necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas brotando y mi alma gritando, oh Espíritu Santo, te necesito. Necesito, Espíritu Santo de Dios. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar en mi familia, en mi trabajo, Señor. Oh Espíritu Santo, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un mejor cristiano. Necesito tu ayuda. Espíritu Santo, quiero ser un hombre de Dios, quiero ser una mujer de Dios. Dígale, necesito tu ayuda. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Quiero tu presencia, Señor. Quiero tu presencia. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. En mi trabajo te necesito, Señor. En mi casa te necesito, Señor. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito, Espíritu Santo. Necesitamos nuestra vida, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Jesucristo, te necesitamos. Necesitamos nuestra vida. Porque separados de ti nada podemos hacer. Necesitamos tu presencia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Necesito, Señor,
Jesús. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar, Espíritu Santo. Necesito que me vengas a ayudar. 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 Necesito que me vengas a ayudar, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Dios. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Señor. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Te anhelo, Señor, te anhelo. Te necesito, Señor. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor, en mi vida, en mi familia, Señor. Yo te necesito. Necesito tu ayuda, Señor. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Declaro en esta noche. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito que me vengas a ayudar. Oh, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos saques, Señor, sin tu presencia, Jesús. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar, Señor. Si tu presencia no está conmigo, oh Espíritu Santo, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer, Jesús. Necesitamos venir a la fuente inagotable. Necesitamos venir a la fuente inagotable. Aquí está esa fuente inagotable que sacia nuestra sed, que sacia nuestra sed, que sacia nuestra sed, sacia nuestra sed, Señor, sacia nuestra sed, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Necesito, Señor, del cielo. Necesito, Señor. Necesito de ti. Necesito, Señor. Necesito renovarme en tu presencia, Señor. Necesito renovarme en tu presencia, Jesús. Necesito, Señor, nueva vestidura, Señor. Limpia mis vestiduras, Señor. Limpia mis manos, Señor. Limpia mis manos, Señor. Limpia mi vida, Señor. Limpia mi vida, Señor. Limpia mi vida, Señor. Ayúdame, Jesús. Ayúdame. Ayúdame a seguir, Señor. Oh, bendito Dios. Necesito que me vengas a ayudar. Señor. Necesito que me vengas a ayudar. Te necesitamos, Necesito que Señor. me vengas a ayudar. Oh, Necesito que Espíritu me Santo vengas a de Dios. Te ayudar. adoramos, Necesito que me Señor. vengas a ayudar. Necesitamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, que vengas, bendecimos cada hombre en este lugar, Señor. Tuya es la gloria, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria, Jesús. Oh, gracias, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Oh, bendito Dios, te pedimos que nos hable en esta noche por medio de tu palabra, Señor. Habla mi vida, Señor, Dios del cielo. Háblanos, Padre Santo, Señor. Tu palabra dice que si tú no edificas tu casa,
En vano trabajamos los edificadores, Señor Jesús. Hemos venido a este lugar, Señor, con deseos, Padre, Señor, de saciarnos, para poder escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, y desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Espíritu Santo, necesitamos esa palabra, Señor, Dios del cielo, que nos levanta, que nos liberta, Señor, que nos da vida, Señor Jesús. Espíritu Santo, Señor, en esta hora te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Abra su Biblia en esta noche. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta hora, Jesucristo. Poderoso es tu nombre, Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Gloria al Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, tu santo. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Gloria al Señor. Versículo 21 en adelante estaremos leyendo unos versículos. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me conteste con un amén. Gloria al Señor. Dice su palabra, 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora nos vamos más adelante, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó, porque cuando está la presencia de Dios nos gozamos. Dice, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pero también el enemigo se esfuerza. Dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido otra vez. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie,
y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. En otras palabras, ya no miraba, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, diga viejo y pesado. ¿Cómo están? Y había juzgado a Israel 40 años. Puede sentarse. Le voy a hablar en esta noche bajo el templo. Gloria al Señor. ¿Puede glorificar a Dios? Si puede. Viejo, pesado y ciego. ¿Cómo es el tema? Pero no me miren. O no se miren. Vamos a hablar bajo el tema viejo, pesado y ciego. Gloria al Señor. Todos conocemos la historia, de alguna manera conocemos la historia, conocemos el pueblo de Israel. Los que venimos a escuela dominical nos hemos adentrado en ese camino del pueblo de Israel y estamos caminando ahí con el pueblo. Y estamos a punto, junto con ellos, de entrar a la tierra también. A la tierra prometida. Estoy hablando, los que vienen a escuela dominical me entienden lo que estoy hablando. Hemos caminado con el pueblo de Israel durante todo este trayecto en el desierto. Y hemos visto cómo Dios ha dado bendición al pueblo. Gloria al Señor. A ver si alguien me ayuda con el sonido a apagar los otros micrófonos que no estamos usando. Y mientras el pueblo de Israel ha ido del camino, yo le decía que nosotros nos hemos entrado en ese camino también. Pero mire qué terrible, porque aquí estamos hablando del tiempo de Israel, en el tiempo de los jueces todavía, cuando ya estaban en la tierra prometida. Pero lo que le quiero dar a entender es que Dios con mano fuerte, aquí vemos como dice que aún los filisteos sabían cómo con mano fuerte, así como los filisteos y usted sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte y mano poderosa. Pero miramos en unos capítulos anteriores, bueno, estoy hablando de escuela dominical, de aquellos que vienen, gloria al Señor, y hemos visto que el pueblo de Dios, bendito sea nuestro Dios, el pueblo de Dios, hemos visto que ha tenido victorias, pero hemos visto que ha tenido derrotas. Y en el último capítulo que estuvimos viendo, cuando el pueblo ya está a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le dio, hemos visto que Dios hizo un censo, Dios pidió un censo. Porque hemos visto por la Biblia que hay algunos censos que Dios los pidió, otros que Dios no los pidió, pero este Dios lo pidió. Por una sola razón. Porque Dios había dado palabra, es muy cierto, les había dado palabra que les iba a dar la tierra. Pero también por haber habido murmuración dentro del pueblo, porque hemos visto en el camino que el pueblo iba, en el desierto. Diga, nosotros también estamos en el desierto. El pueblo murmuró. El pueblo se quejó. El pueblo acusó a Dios, al pastor. Y ponía muchas excusas de la situación en la que estaba viviendo. Y muchas de las veces cuando el pueblo estaba atravesando situaciones adversas, no era culpa de Dios, era culpa de su propia. Diga, cuando estoy pasando adversidades, muchas veces no es la culpa de Dios. No es la culpa del pastor, es mi propia culpa. Porque usted conoce la historia, el pueblo dijo, mejor estamos allá en Egipto, que aquí donde nos ha traído Moisés. Y nos ha sacado para dejarnos morir aquí en el desierto. Porque muchas veces yo le decía, no es que esté trayendo la clase,
Pero para hablar del pueblo de Dios, porque es lo que estamos hablando, y usted y yo también somos pueblo de Dios. Cómo Dios le dio bendición y cómo Dios también en las adversidades, Dios ahí está. Y yo le hablaba y le decía y le ponía y le contaba un testimonio de muchas veces nosotros actuamos sin pensar. El pueblo de Dios actuó y vimos que Dios lo bendecía aunque el pueblo se portaba mal. ¿Y cuántos Dios nos ha bendecido aunque nos portemos mal? Vimos cómo un profeta contratado por otro rey los quiso maldecir, pero Dios estaba dispuesto a bendecirlos y puso bendición en la boca de aquel profeta que los quería maldecir. Pero mire, Satanás siempre, aún con las bendiciones que usted y yo tengamos, siempre va a estar esperando, porque como aquí los filisteos siempre estaban poniendo batalla y se trababa el combate. Muchas veces el combate entre el filisteo, o sea, el mundo, y usted y yo, está trabado. Aquí vimos que dice que se trabó el combate, ahí donde hemos leído. Y yo le decía que a veces en los combates y las situaciones, a veces pequeñas cositas que nosotros pasamos nos hacen desenfocarnos de lo que es el camino de Dios y dejar de ver la meta que llevamos. Porque el pueblo allí se olvidaba que Dios le había prometido una tierra que fluía leche y miel. Porque le faltaba carne, porque le faltaba comida, por pequeñas cositas. Y yo le contaba un testimonio que yendo de aquí un día domingo, ya casi para tarde de aquí, de una actividad, yo le contaba esto. Y como no es pecado volvérselo a contar, los de escuela dominical ya saben, ya se lo saben de memoria. Pero no es pecado volvérselo a contar. Y aunque no quiera, se lo voy a volver a contar. Bendito, ¿cuántos alaban a Dios en esta noche? Yo le decía que yendo de aquí, nos fuimos como a las 3:30 de la tarde un día domingo, casi solo a cambiarnos para regresarnos otra vez después de una actividad que había hecho mi esposa un día domingo, porque en la tarde le tocaba actividad también con la hermana Patricia Serrano. Y mientras íbamos, yo me recuerdo, ella agarró su carro, dijo: voy a pasar donde hermana Patricia Serrano a dejarle una de las cosas de las actividades. Y yo me fui con mi niño. Y mientras íbamos en el carro, yo le contaba de que mi niño me dice: papi, canta ese que te gusta. Él dice que me gusta a mí, pero le gusta a él. Y íbamos cantando y íbamos con gozo, porque íbamos del culto, y como donde nosotros vamos, ahí va la presencia de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero pequeñas cositas muchas veces nos pueden robar el gozo. Y me recuerdo que puse yo ahí en el teléfono y pusimos ese canto y íbamos cantando: has aumentado, Señor, tus maravillas, enumerarlo no puedo. Y sigue el canto. Si yo callar, no hablaré de ellas. ¿Se imagina? Y de las maravillas que Dios ha hecho. ¿Para cuánto? Y yo meditaba y yo decía: muy cierto este canto. Y el salmista David también lo sacaron de un salmo de David, ese canto. Y muy cierto, dije yo, las bendiciones que Dios ha aumentado, porque no es la primera vez que lo cantaba, lo hemos cantado muchas veces conmigo. Y medito en eso, de las bendiciones que Dios nos ha dado a usted y a mí. Las bendiciones que aún en medio del desierto hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido alimento aún en medio del desierto. Pero fíjense que mientras íbamos cantando me suena el teléfono. Y no era ni mi esposa, porque mi esposa del impacto, y como andaba un teléfono todo viejo, no es que el que ande es nuevo, pero andaba un teléfono que yo creo que del choque se terminó de arruinar. Y dice que trató de llamarme y no pudo, no le salía la llamada conmigo, y me llamó otro hermano y me dijo: hermano, pero su esposa acaba de chocar. Y ahí se acabó, has aumentado, Señor, tus maravillas, como que las has disminuido. Y lo primero que hice fue apagar el radio. Y en tu mente empiezas a pensar muchas veces lo peor o lo menos, y empiezas a sacar cómo está la cosa. Y me dijo: dice que se apure, que vaya. Y mientras di vuelta pensando en cómo iba a estar la situación, y luego cuando usted mira ahí a los policías, como que la cosa se pone, y luego cuando te empiezan a hablar en inglés, la cosa se pone peor. Mientras venía de regreso y apagué el radio y veníamos callados, y me dice mi niño: ¿y qué pasó, papá? ¿Qué pasa? Porque él no alcanzaba a comprender qué pasaba. Y yo le dije: no, ¿sabes qué? No pasa nada. Dice: sigamos cantando. Le dije yo: y seguimos cantando, Señor, has aumentado tus maravillas, enumerarlas no puedo. Aunque el carro esté aplastado, pero las maravillas de Dios son grandes. La salvación que Dios nos ha dado no las puede quitar un choquecito de un carro. Porque el pueblo de Israel, pequeñas cositas les quitaba el enfoque que llevaban hacia la tierra prometida. Pequeñas cositas nos desenfoca de donde nosotros vamos. Nos quitan la mirada de donde nosotros nos hemos proyectado, hacia dónde vamos. Porque yo no sé hasta dónde usted va proyectado. Porque le contaba y le decía: Dios mandó a pedir un censo. Ya el pueblo de Dios había caminado casi 40 años en el desierto. Pero Dios se había resuelto a acabar aquella generación
que había sido murmuradora. ¿De cuál generación es usted? ¿De la generación vieja o la generación nueva? Hablando en un sentido espiritual. Pregúntese usted solo, ¿de cuáles somos? Y Dios se había resuelto terminar con aquella generación murmuradora, con aquel pueblo que era de dura servir. Dijo Dios. Y Dios le dijo a Moisés: si quieres te los acabo a estos todos y te hago otro pueblo mejor. Y ahí salimos usted y yo. No es que Dios se los acabó ahí, pero su palabra dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, o sea, usted y yo, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero Dios se había resuelto acabar con aquella generación murmuradora, la generación antigua. Por eso le dije yo, ¿de cuáles son? Porque mientras empezamos el evangelio, yo lo he dicho muchas veces aquí, yo ya puedo decir lo que tiene la iglesia, de haber empezado el evangelio como cristiano, luchando con pruebas, con tentaciones, con luchas, con altas y bajas. Pero aquí estamos, de pie, por la gracia y la misericordia de nuestro Salvador. Pero empezamos con entusiasmo, y no es que se me haya acabado el entusiasmo, pero no me diga usted que por rato no se acaba el entusiasmo. Por rato se te acaba el entusiasmo de servir a aquel que empezaste con gozo, de a lo que me digan, a lo que me toque, a eso voy a ir. Donde quiera que me diga Señor, donde quiera que me envíes, ahí voy a ir. Y muchas veces se nos acaba ese sentir. El pueblo de Israel salieron con gozo y vieron que el mar se abrió y cantaron y se gozaron al otro lado. Y hemos visto esa historia. Pero estamos viendo una generación ahí donde Dios estaba resuelto a que no iban a entrar. Estamos a punto de entrar a nuestra promesa. Pero allí, recuerda que unos capítulos anteriores hubo una mortandad. Que aún en medio de todo eso, el pueblo, como aquel hombre no los pudo maldecir, dijo: usemos otra táctica. Porque cuando Satanás usa un arma y no te puede dañar, va a usar otra táctica. Y dice que aquel hombre aconsejó a las mujeres a seducir a los hombres del pueblo de Israel. Cuidado con la seducción. Y no estoy hablando solamente en ese tipo de seducción, hay muchas seducciones del mundo. Y dice la Biblia, las historias que hemos leído y hemos aprendido en escuela dominical, que aquella arma le funcionó. Y mira, era la mortandad, todavía estaba la mortandad, y uno de los que estaban allí, un príncipe, se le ocurrió aún que estaba la mortandad, meterse con una mujer, llevarla a su tienda y cometer el pecado ahí. Aún viendo la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, porque a veces estamos mirando las situaciones que Dios está trayendo a nuestras vidas, pero no nos humillamos delante de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? Muchas veces miramos las cosas y Dios nos habla de diferente, y hay formas duras de que Dios nos habla. Muchas veces es muy cierto que Dios nos habla con cuerdas de amor, pero muchas veces tiene que utilizar las otras cuerdas, las cuerdas de dolor. Y muchas veces no entendemos. Mire, este estaba viendo la situación, la mortandad que estaba en medio del campamento, y se le ocurrió llevarse una mujer ahí, atraído por la seducción. Pero ahí vimos lo que pasó, fueron traspasados. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí el pueblo de Dios, la generación vieja, por decirlo así, porque estamos hablando aquí también de un hombre viejo, pesado. Esta generación vieja, que tuvieron que haber sido el ejemplo para los jóvenes, no entraron. Y miramos en el censo que Dios hizo, que únicamente los que tuvimos, miramos que únicamente aparecieron 2 ahí. Únicamente 2. Porque dice que hubo en ellos un espíritu diferente. Qué bendición que usted y yo tenemos ese espíritu diferente. Tenemos ese espíritu diferente. Y entramos ahora en el tema, en el mensaje, gloria al Señor. Viejo, pesado y ciego. Aquellos en el desierto se hicieron viejos y pesados. Y usted se da cuenta cuando ya los años le están entrando. Ahora vine temprano por ahí y todavía estaba mojado, fíjense, cuando salí del baño. Qué bueno que no había nadie. Solo hermana Sara estaba aquí adentro. No me caí, pero casi me caigo. Y yo había preparado este mensaje y se me vino a la mente. Quizás para mí. Me deslizé ahí en el agua que había. Yo creo que estaba con jabón o no sé qué tenía. O quizás estamos muy pesados. Viejo, pesado y ciego. Estamos hablando de un hombre de Dios,
de un sacerdote, de un juez. Porque el pueblo de Dios aquí en esta historia, el pueblo todavía estaba en el tiempo de los jueces. Y usted sabe, y una vez prediqué en el libro de los jueces, donde el último versículo que dice que cada quien hacía lo que. Y vemos que aún el sacerdocio de Dios estaba contaminado con el pecado en ese tiempo. Porque usted lo está viendo por la palabra que los hijos de este hombre, los que ministraban, ¿cuántos somos ministros de Dios? Los que ministraban, los encargados de ministrar, usted mira cómo estaban estos hombres. Un tiempo en lo que estamos viviendo hoy en día, parecido. No aquí, gloria al Señor. Diga, no aquí. Y primero Dios, que nos guardemos para poder ser fieles a nuestro Dios. No estamos exentos. Pero estamos viviendo tiempos como los tiempos que estaba viviendo esta gente, o sea, estos hombres. Elí había ministrado en el templo, y usted conoce la historia, había ministrado quizás mucho tiempo. Dice que ministró 40 años ahí en el templo. Y este hombre se encargaba de los sacrificios, de lo que el pueblo llevaba. Sus hijos le ayudaban. Pero este hombre se fue haciendo viejo. ¿Cuántos estamos viejos? Estamos jóvenes. Porque le voy a hablar en un término, no se vaya a sentir mal, porque por el tema, sino que me refiero a un aspecto espiritual. ¿Sí me explico? Este ya estaba viejo. Mire cuál es el problema de nosotros muchas veces los cristianos, que nos confiamos cuando tenemos ya un poquito de tiempo en el camino de Dios, y máximamente cuando nos creemos que ya más o menos le movemos al micrófono, que pensamos nosotros que nosotros le movemos al micrófono. Porque este le movía al micrófono, era ministro ahí. O sea, este es el que ministraba en el templo. Estamos hablando de Elí, un hombre que ministraba, un hombre de Dios. Pero estamos viendo que aún en medio de ahí habían anomalías. Diga, habían anomalías. Habían anomalías. Porque nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Dentro de nosotros muchas veces hay anomalías que necesitamos corregirlas para que no nos pase como le pasó a este hombre, porque vemos el final. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios para poder permanecer firmes dentro del camino de Dios, y aun que venga la prueba, aun que venga la tentación, y aun que las cosas se vean difíciles, nos mantengamos firmes delante de Dios. Porque usted mira al principio que este hombre dice que no me voy a meter con la familia, no se preocupe, porque no es mensaje así de la familia. Pero usted mira ahí, cuando leemos los primeros versículos, dice que el hombre conocía y sabía el proceder de sus hijos. O sea, muchas veces, no voy a hablar de sus hijos, pero muchas veces nosotros conocemos nuestro interior, nuestro proceder en nuestras vidas. Pero este hombre no fue y cortó de raíz el pecado que había dentro de ahí del templo. O sea, ¿cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo? Muchas veces hay anomalía dentro de nuestro templo, y Dios nos habla, y conocemos, y sabemos, porque cada quien nos conocemos. Pero muchas veces dejamos pasar esas anomalías. Pero mira, este hombre, por no dejar pasar las anomalías, las cosas, las consecuencias que le acarrearon. Porque siempre el dejar pasar las cosas que nosotros, y Dios nos habla, y nosotros sabemos que Dios nos trae palabra, y que la palabra es para nosotros, leemos y sabemos, pero muchas veces no nos gusta corregir las anomalías que tenemos en nuestras vidas. ¿Cuántos bendicen a Dios? Nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos a la lepra, porque la lepra es el pecado. Y yo encuentro en la Biblia un hombre llamado Naamán que estaba con lepra. Y dice que ese se había acostumbrado a tener la lepra. Porque dice, era uno de los principales allí del reino. Y en su casa estaban acostumbrados a que estaba con lepra. Muchas veces estamos acostumbrados. Hasta que apareció una muchacha por ahí y le dijo, yo sé quién te puede sanar de esa lepra. Y nosotros sabemos quién nos puede sanar muchas veces de la lepra. Porque muchas veces predicamos de un Dios santo, y no es que Dios no sea santo, Dios es santo. Y dice la Biblia que es 3 veces santo. Nuestro Dios es santo. Pero muchas veces predicamos de un Dios tan santo que hacemos creer a la gente que es inalcanzable para la gente. Pero ese Dios santo, cuando nosotros llegamos y le tocamos con nuestro corazón, aunque estemos sucios de nuestras vidas, Dios nos puede limpiar. Pero muchas veces nos llenamos de santidad, que le atacamos a la gente y hacemos pensar a la gente que no tiene acceso a ese Dios tan santo. Porque aquellos dicen que la multitud, aquella mujer quería tocar a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Los discípulos quizás mismos se lo impedía, porque Jesús era santo. Pero aún con todas nuestras imperfecciones, usted y yo podemos tocar al Maestro, y Él nos limpia de nuestras imperfecciones. Dios es santo, pero Él nos santifica a nosotros por medio de su poder. Y usted y yo somos santos por medio de Jesucristo, por la sangre del Cordero. Somos santos para Él.
sacerdote Elí, el sacerdocio aún mismo estaba corrompido. Aún dentro del templo, dentro de la iglesia, vamos a decirlo así, había corrupción, había pecado dentro de la iglesia. Y este hombre, imagínense, de la talla de este hombre, sacerdote, dejando pasar estas cosas. Si lo traemos al tiempo actual, esto lo estamos viviendo hoy en día. Esto lo estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo estas cosas dentro de las iglesias. Cosas que se ven. Pero estamos viendo también hoy en día gente, hombres, mujeres que se dicen llamar de Dios, que tienen cosas escondidas dentro de su vida y están sirviendo a Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y yo siempre he dicho esto porque es bien fácil mirarnos por fuera y muchas veces es bien fácil aparentar un rostro. Y muchas veces tenemos dos caras, muchas veces tenemos doble vida, la cual tenían los hijos de Elí. Ministraban y se habían acostumbrado al pecado. Y lo más terrible es que cuando uno se acostumbra al pecado, cuando el hombre se acostumbra al pecado, no le importa ministrar y pecar. ¿Sí me explico? Servir a Dios según ellos y seguir en el pecado. Vemos que eso trae consecuencias. Dice Hebreos 12:1, y no lo voy a leer todo, pero hay uno de los párrafos al final que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. ¿Qué es ese peso muchas veces que no nos deja avanzar? Allí especifica, dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Hay cosas que son pesos que quizás no le podemos llamar pecado, pero no nos dejan avanzar. Y no se ha dado cuenta aquellos que según somos futbolistas, según que hay varios, ya lo vi. ¿No se ha dado cuenta que cuando estamos pasaditos de libre y queremos correr, no hemos corrido unos 10 pasos cuando ya estamos? Necesitamos perder peso para correr. ¿Cuántos están aquí? ¿No les ha tocado pegar una carrerita así que lo han asustado? Bueno, cuando corres con susto como que te olvidas del peso. Y a veces necesitamos que Dios nos pegue un buen susto para correr. ¿Cuántos están aquí? Necesitamos perder peso para poder. Pero no estoy hablando en el aspecto físico, estoy hablando en el aspecto espiritual. Hay cosas que se nos pegan, que quizás usted me puede decir no son pecados, pero nos afectan en nuestro caminar cristiano. Y muchas veces no estamos avanzando porque hay peso en nosotros que no nos dejan avanzar. No le voy a mencionar, usted y yo nos conocemos, le dije al principio, sabemos qué cositas nos pesan para poder avanzar. Porque muchas veces ahí perdemos el tiempo en muchas cosas, y usted lo sabe, hoy en día es fácil perder el tiempo. Hoy es fácil perder el tiempo. Cuando usted se da cuenta, ha perdido horas de su tiempo valioso, que las ha desaprovechado. Y que en lugar, qué bueno que fue de bendición para su vida, que quizás se alimentó y que quizás lo llenó de gozo, quizás de fuerzas para seguir avanzando, que al contrario te debilitó. Porque muchas veces nos llenamos de cosas en nuestras mentes que nos afectan. Muchas veces esas pequeñas cosas que nos llenamos no nos dejan meditar en su palabra. Porque muchas veces pasan días completos y usted y yo no meditamos en su palabra. Muchas veces pasan días completos que quizás usted y yo no adoramos a Dios con aquel fervor de adorar a Dios, no solo solo por cantar, porque muchas veces se nos salen los cantos solo por cantar y muchas veces no sabemos ni qué es lo que estamos cantando. Bueno, me ha pasado a mí. Hasta que medito y digo, ¿qué es lo que estoy cantando? Porque muchas veces cantamos por cantar. Porque estamos adquiriendo otros tipos de peso en nuestras vidas que no nos dejan avanzar.
que no nos dejan concentrarnos en el propósito que Dios tiene para con nosotros en nuestras vidas. Y lo hemos dicho que Dios tiene propósito en nuestras vidas, pero muchas veces estamos estancados. Y yo encuentro aquí que en dos ocasiones Elí estaba sentado. Se recuerda que cuando la mujer llegó a orar por su hijo, ¿quién estaba orando? ¿Qué estaba haciendo Elí? Un espectador. Muchas veces somos espectadores nada más en la vida. Estamos mirando al otro y nosotros estamos como espectadores nada más mirando y no estamos avanzando, porque hay peso en nuestra vida. Ya hay peso, ya hay peso, ya hay peso. Usted encuentra a este hombre otra vez más adelante en una silla, sentado, porque hay peso en nosotros. Usted ve a un sacerdote que no estaba en movimiento, a este le gustaba estar sentado. Estamos aquí. Yo creo que me entiendan el aspecto por dónde lo quiero llevar, por dónde quiero que vayamos, porque la palabra nos habla, nos confronta. Y muchas veces en lo espiritual nosotros estamos sentados cómodos, tranquilos, como que no pasa nada. Pero miren, necesitamos un susto de esto, pero que no nos mate Dios, porque este lo mató. Y mire, y yo encuentro aquí, porque yo pensaba que que se desnucó por la noticia de sus hijos. Usted mira que no fue por sus hijos. ¿Por qué dice la Biblia? Yo pensaba que Elí se había desnucado del susto porque le habían matado a sus hijos. Este no estaba preocupado porque ya Dios le había dicho que se los iba a quitar. Ya Dios le había dicho porque estos estaban mal. Pero a causa del arca de Dios, dice que cuando escuchó que se habían llevado la presencia de Dios, a muchos nos da igual cuando ya sentimos que la presencia de Dios ya no está en nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuánto queremos más de su presencia? Y muchas veces sentimos que la presencia, no es cierto que espiritualmente sabemos cuándo estamos cerca y cuándo estamos lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos lejos de la presencia de Dios? Este hombre estaba pesado ya. Y no únicamente pesado, porque el tema es viejo. Y fíjense que qué triste es que cuando vamos en este caminar, yo le decía al principio, y más cuando nos sentimos así como que sí, como que pensamos que sí, nosotros, ya viejos, que nos estamos haciendo viejos en el camino de Dios. Lo tengo que decir. Y lo voy a decir. Nos hacemos mañosos, viejos. Los viejos somos más mañosos que los jóvenes, los espirituales. Y nomás nos ha quedado la pantalla de así de espiritualones. ¿Cuántos están aquí? Así la pantalla de que muchos piensan de que quizás sí, trae, quizás no traemos nada. Quizás hay alguien que dice, ojalá me ponga mal, y usted por dentro diciendo, si el que necesito que me pongan mano soy yo. ¿Cuántos están aquí? Quizás usted dice, ojalá este hombre, quizás este Elí, este sacerdote, tiene el poder. Y fíjese que ese no oró por la mujer. Aquella necesitaba un milagro, él no oró. ¿Será que no tenía poder? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos tienen poder? ¿Cuántos tenemos poder? Aquella mujer tuvo que derramarse delante de la presencia de Dios, porque el único que tiene poder se llama Dios. Pero cuando usted y yo le creemos a Dios, Dios nos da poder a nosotros también. Pero muchas veces nos ha quedado nomás en la pantalla de espiritualones, de hombres de Dios, y por dentro estamos huecos, secos. Y mientras yo escuchaba esa alabanza, muchas veces estamos así, no lo decimos, es cierto, no lo decimos. Pero muchas veces nos sentimos que estamos a desmayar ya. Y aunque andemos de saco y corbata, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos de saco y corbata estamos aquí? Pero muchas veces nos sentimos desmayar por las luchas, porque las pruebas, porque las peleas, porque los pleitos con el mundo, con Satanás, muchas veces se traban. Aquí los filisteos y el pueblo de Dios dicen que se había trabado la pelea, y en 2 ocasiones ya estos ya habían sido derrotados. ¿Cuántas veces? Muchas veces hemos venido así, calibajos, derrotados. Solo yo he venido derrotado. Muchas veces nos sentimos derrotados, como que allá nos han dado una buena y nos sentimos así, calibajos.
Pero qué lindo es Dios, que cuando venimos a su presencia y buscamos de su presencia, Él nos levanta. Él nos vuelve a dar vida por medio de su Santo Espíritu. Él nos vuelve a levantar. Y eso es lo lindo de Dios. Y hace unas semanas anteriores yo le hablaba que necesitamos renovarnos en Él. Necesitamos una renovación en Él cada día. Necesitamos, porque muchas veces nos confiamos y creemos que no, pues ya no se nos vuelve rutina. Somos culteros. Sumamos cultos y vamos sumando más cultos, pero no sumamos nada de presencia de Dios. Somos espectadores como el himno del templo. ¿Cuántos están aquí? Nos hemos vuelto viejos, pesados y lo más triste, ciegos. Podemos estar quizás viejos y pesados espiritual, pero que nuestros ojos, aquel hombre, yo encontré una palabra que aquel Balaán dijo, caído, pero de ojos. ¿Cómo dijo? El hombre dijo, caído, pero los ojos abiertos. Mire, que estemos quizás viejos y pesados, pero que nuestros ojos espirituales no se cierren, para que podamos ver la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto podemos bendecir a Dios en esta noche? Aquel hombre dijo, caído, pero de ojos abiertos. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor, porque ya se me acabó casi el tiempo. Pero como dijo el hermano, no sé hasta cuándo lo voy a agarrar. Hoy fue sorpresa para mí. Que la terminamos. Dice el versículo 22 del capítulo 2. Dice que Elí era muy viejo. Y oía. Mire qué terrible. Era viejo, pero oía. Nosotros somos muchas veces viejos espirituales. Oímos su palabra. Oímos, entendemos nuestro proceder. Porque ahí Dios está hablando que oía lo que sus hijos hacían. Y usted muchas veces, cuando la palabra viene, muchas veces no gozamos. Pero muchas veces lloramos no de gozo. Sabemos que nos está. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y qué bueno, porque estaba viejo, pero aún. Dice oía. Pero Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y bueno, pues pasamos al capítulo 4, porque ahí no va el mensaje ahorita. Ahí a Samuel ministraba, ya podemos ver que ministraba. Porque cuando el viejo ya no quiere, ahí a Dios estaba levantando a otro. Dice la Biblia, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿A quién Dios estaba levantando ahí? A Samuel. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Dice, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó en Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y vamos al 4, dice, y envió al pueblo a Silo, porque ahí ellos preguntaron por qué, y mandaron a traer el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, que hacían esto en un capítulo anterior. Usted conoce la historia. ¿Qué hacían esto? Pecaban con las mujeres dentro del templo. Pero ¿qué llevaban ahí? Y el arca era símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué llevamos nosotros? La presencia de Dios. ¿Cuántos llevamos la presencia de Dios? No tengan miedo de decir, yo llevo la presencia de Dios. No solo porque estos cayeron ahí, pero esto quedó como ejemplo para nosotros. Para que si usted y yo llevamos el arca, o sea, el pacto, la presencia de Dios en nuestras vidas, nos guardemos, no seamos como ellos. Para eso es la palabra de Dios para nosotros, para que nos guardemos. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios. Dice el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Porque el salmista dijo, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los, o sea, en las casas de los. ¿Cuántos justos vemos aquí? Así dijo el salmista, porque aquí dice que hubo voz de júbilo. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. ¿Qué voz hay en nuestras tiendas, en nuestras casas? Voz de júbilo y de salvación.
¿Cuántos están aquí? En la tienda de los justos. ¿Cuántos justos vemos aquí? No por nuestra justificación, porque dice la Biblia que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados y dice que voz de júbilo hay en la tienda de los justos. En las casas, en nuestras casas. ¿Qué voz hay en nuestras casas? ¿Qué voz hay en nuestras casas? Así como que mucho nerviosismo, ¿no? Voz de grito, de gozo, de aleluyas, así como ahorita. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? ¿A cuántos Dios nos está hablando en esta noche? Nos está hablando Dios. Porque muchas veces no hay voces de júbilo en nuestras casas. Mentiras, no hay voces de júbilo. Bendecimos a Dios. Y yo he dicho esto muchas veces y yo, como digo, lo puedo decir muchas veces. Yo recuerdo aún con nuestras limitaciones allá de El Salvador, donde yo soy, de allá del Salvador, no de la Capi, como algunos dicen. Con todas las limitaciones, yo me recuerdo que aún con una lámpara Coleman, ¿cuántos se acuerdan de la lámpara Coleman? Yo me recuerdo mi papá acostado en una hamaca con la lámpara Coleman enganchada allí en medio de la sala, porque el sofá de allá era una hamaca. Como es el pastor, aquí es que es hamaca. Y me recuerdo que aún con todas esas limitaciones, con una lámpara Coleman de esas que se tenía que bombearle el alcohol así, como la de Aladino, y encendía. Con todas esas limitaciones me recuerdo que mi papá nos contaba las historias bíblicas dentro de nuestra casa. Y nos gozábamos cuando nos hablaba, y porque nos hablaba de David, nos gustaba que nos hablara. A mí me gustaba que hablara de David, que nos contara la historia de David. Le preguntaba muchas cosas. Yo me recuerdo de mi papá con todas sus limitaciones. Ahí estaba la historia. Cantábamos los coritos los coros que ya conocemos. Los tradicionales dicen mucho. Mucha gente de esa que antes cantaban esos coros han llegado a decir que eso es anticuado ya. ¿Cuántos están aquí? Pero con esos coros, con esas pequeñas palabras que escuchábamos de nuestro padre, de mi papá, y con esas limitaciones, como le digo, que yo tenía, pero ahí había voz de júbilo y de salvación. Y ahora nosotros, con tanto que tenemos, porque le decía, Dios ha aumentado maravillas que no podemos contar, pero con todas esas maravillas que Dios nos ha aumentado, porque Dios nos ha aumentado aún viniendo a una tierra que no es nuestra, pero Dios nos ha entregado, así como al pueblo de Israel, aún en el desierto, así a fluir agua de la roca, como ha hecho fluir agua de la roca en este lugar para nosotros. Pero aún con todas esas bendiciones, muchas veces no hay voz de júbilo y de salvación en nuestras tiendas, en nuestras casas. Porque muchas veces nos quejamos de las pequeñas cosas que nos hacen falta porque queremos más. Muchas veces nos olvidamos, tenemos tecnología, tenemos para poder quizás no perder el tiempo y llenarnos de peso que no nos aprovecha a nosotros para servir a Dios. Muchas veces nos llenamos quizás viendo cosas, y con esto lo estoy diciendo porque allí dice el escritor allá en Hebreos: despojémonos de todo peso y de pecado. Yo no estoy acusando con esto diciendo que el peso que muchas veces se nos pega es pecado, pero ese peso muchas veces no nos deja avanzar para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque muchas veces queremos ser quizás buenos músicos y queremos ser cantantes, pero no ponemos de nuestro tiempo porque lo estamos perdiendo viendo Netflix. Eso es peso, no es pecado, pero es peso que nos asedia y no nos deja avanzar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque quizás nos entretenemos viendo un programa que nos atrae, y quizás no sea pecado, quizás no sea una novela, pero te quitó el tiempo para estar de rodillas buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces quizás te quedaste viendo una película, no sea que sea malo ver una película con tu hijo, pero quizás porque te quedaste cansado, ya son las 12 de la noche, ya no nos hincamos a orar porque estamos cansados ya y tenemos que levantarnos a trabajar. Peso que nos asedia y se nos va pegando y no nos deja avanzar porque ya no buscamos la presencia de Dios ese día. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y hay mucho más peso que nos asedia y no nos deja caminar livianamente y podemos correr con paciencia la carrera que estamos por delante. ¿Por qué con paciencia? Porque muchas veces nos desesperamos cuando nos pasan las cosas adversas y pensamos y empezamos a culpar que es la iglesia.
Porque yo dije, en mi mente no lo dije así, dije, por andar en estas carreras siempre es que nos pasó esto. Dije en mi mente, así como lo acabo de decir. Dije yo, por andar en estas carreras de andar para allá y para acá, quizás fue que nos pasó esto. Pero el Espíritu Santo allí llega. Qué bueno que el Espíritu Santo, y que seamos todavía accesibles al Espíritu Santo, que lo dejemos entrar. Porque ahí yo me sentí así, como que dije, ¿qué he hecho? Y volví a encender el canto y seguí cantando. Has aumentado, Señor, tus maravillas. Enumerarlo no puedo, Señor. Aunque me estén pasando cosas adversas, tu presencia está conmigo. Tu presencia me va a sacar adelante. Porque muchas veces hay peso que nos asedia, que no nos deja avanzar delante a donde nosotros estamos, a donde Dios nos quiere llevar. Porque hay peso que nos asedia y no nos deja avanzar. Y usted sabe de lo que yo le estoy hablando en esta noche. Porque a todos nos pasa, nos descuidamos muchas veces. Nos descuidamos. Y muchas veces queremos ser más espirituales, pero perdemos el tiempo en otras cosas. Y muchas veces andamos más carnales que espirituales. Porque en vez de haber voz de júbilo en nuestras casas, lo que hay son griterías y pleiterías con nuestras esposas y aún con nuestros hijos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y aunque no diga amén, muchas veces estamos en esa situación y no avanzamos porque no dejamos entrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios en esta noche. Porque hay peso que nos asedia, y no estoy diciendo que eso sea pecado, porque más adelante dice peso y todo pecado. Porque el peso, al llegar a llenarnos de peso, el siguiente paso es caer en pecado. Por eso el escritor a los hebreos dice que cuando está lleno de peso, el paso que va a seguir después es pecado. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Que nos despojemos de todo peso, que nos despojemos de todo peso. Porque el siguiente paso, cuando vamos corriendo así pesadamente, empezamos a quejarnos. El pueblo de Israel en el desierto iba pesado y empezaron a quejarse y empezaron a murmurar, y eso no nos deja alcanzar la bendición. Y estaban a un paso de entrar en la bendición, y por haber murmurado, Dios se los acabó. Dios permitió aquella mortandad porque Dios había dicho que esos murmuradores no van a entrar. ¿Qué Dios ha dicho de usted y de mí? Porque dijo aún de este Ofni Fines, Dios estaba resuelto, dice, en matarlos. ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué ha dicho de usted y de mí? ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque muchas veces creemos que estamos cargando el arca del pacto, la presencia de Dios, y muchas veces hay cosas que nos estorban. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos bendicen a Dios en esta noche? Peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué se nos asedia? Todos los días. El peso nos asedia todos los días. Y batallamos con muchas cosas, con los quehaceres, con tantas otras cosas, y nos cansamos. ¿Y cuántos hemos dicho? Quizás yo lo dije en ese momento porque actué así sin pensarlo. Muchas veces actuamos sin pensarlo. Y yo dije el correr, de andar de aquí para allá, el andar, porque muchas veces quizás no le llega a usted, ¿será que en vano servimos a Dios? Vaya solo a mí. Qué bueno que usted no ha pensado eso, qué bueno. Y muchas veces no llego a pensar, quizás en vano servimos a Dios, porque sentimos que no avanzamos. ¿Cuánto hemos sentido que no avanzamos muchas veces? Necesitamos quitarnos peso para avanzar. Necesitamos quitarnos peso. Y voy a ir terminando, gloria al Señor, porque no se crea que me voy a agarrar todo el tiempo. Dice el versículo 15 del capítulo 4. Dice, era ya Elí de edad de 98 años, viejo, y sus ojos se habían crecido, de modo que no podía ver. Viejo, ciego. Ya encontramos 2 puntos de allá arriba. Y vamos más adelante. Dice el versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, váyase más atrás, mire, versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Pero ahí, tranquilo, no pasó nada, no dijo nada. Elí, tranquilo. Le dijeron que se habían muerto sus 2 hijos. Y luego hay una coma. Le dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo. ¿Por qué se desnucó? Eso me da a entender a mí que si no hubiera estado tan pesado no se hubiera desnucado. ¿Sí me está entendiendo? No lo quiero llevar. ¿Cómo estamos usted y yo?
Si hubiera estado livianito, quizás Elí no se hubiera muerto. Pero había peso en él que no lo había dejado. Que no lo había dejado avanzar. Dice que como era viejo y pesado, se fue para atrás y se desnucó. Que no nos pase como Elí. Con esto termino. Y póngase de pie. Y le voy a pedir a nuestra hermana Sara si puede tocar algo ahí. Porque ya avanzó el tiempo y ahí disculpe que le quité tiempo. Porque algunos ya se quieren ir a comer ahí el burrito. Este hombre era viejo y pesado. Y por esa razón, bueno, yo encuentro aquí, como soy libre de pensar, yo pienso que si hubiera estado más livianito, este hombre no se muere, no se desnuca. Si te vas para atrás en la silla, te estoy hablando de una silla espiritual, y te vas para atrás, ¿cómo vas a quedar? Esa es la pregunta que me hago yo y puede hacerse usted. Si usted dice, hermano, yo estoy livianito, qué bueno, siga livianito. Si usted me dice, hermano, yo siento que sí, como que el peso, ya tengo peso, en esta noche lo puede dejar aquí en este lugar, ese livianito. Por si acaso nos vamos allí para atrás, no nos vamos a desnucar y Dios nos va a levantar. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios?